buenos días. Mi nombre es Alejandro Rubiel Víquez Cruz y estoy inscrito en la Universidad Virtual de Guanajuato en la licenciatura en Derecho y en el módulo Juicio de Amparo. Les voy a compartir algunas pantallas para que se me facilite también este reto y que ustedes puedan observar el trabajo que hice. Entonces, lo primero que vamos a ver es mi presentación. Bueno, primero para tomar todos los datos que les presento aquí, los datos de identificación solicitados, que es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estamos en la licenciatura en Derecho, en el módulo Juicio de Amparo, en el reto 2 llamado la jurisprudencia. Y mi nombre, como les dije anteriormente, es Alejandro Erubiel Víquez Cruz. Mi matrícula es la 2401-0919. Mi asesora es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. En este caso, como es el documento entregable, lo voy a tratar de entregar mañana, el 28 de noviembre de 2025. Bien, nos presentan algunas preguntas a responder, entonces yo les digo. Respecto al caso número 1, señala que ¿qué método de integración, ya sea el de reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? Entonces yo pongo que basándonos en la actual ley de amparo emitida el 16 de octubre de 2025 en su artículo 224, nos habla de la jurisprudencia por reiteración, donde nos señala que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra. En contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Bueno, por otra parte, lo podemos ver en el contexto cuando en la sentencia menciona se solicita para integrar la jurisprudencia por reiteración. Entonces aquí lo señalo subrayando lo de color amarillo. Si había alguna duda si era jurisprudencia por contradicción de criterios o por precedentes obligatorios, aquí la misma sentencia nos señala que es una jurisprudencia por reiteración. A su vez nos señala las 5 jurisprudencias precedentes y los votos señalados. Por ejemplo, aquí tenemos una que la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Señalaba que asimismo vemos cómo están señaladas las 5 jurisprudencias necesarias por los tribunales colegiados de circuito que sirven como base para sentar la jurisprudencia por reiteración. En este caso, lo que señalamos con el color amarillo. Entonces, también señalamos los números de votos, como dicta el principio general. Dice, cuando, por unanimidad. Entonces, aquí señalemos y podemos ver unanimidad de 4 votos. En el segundo caso, también lo señala unanimidad de 4 votos. En el tercer caso, unanimidad de 4 votos. Cuarto caso, unanimidad de 4 votos. Y en el quinto caso solo se nos menciona que fueron 5 votos, pero por la ley anterior, que señala que eran 4 votos necesarios, o así vemos que están señaladas las 5 jurisprudencias necesarias por los tribunales colegiados de circuito que sirven de base para aventar la jurisprudencia por reiteración. Dice, en el punto número 2, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia fuera sustituida. La jurisprudencia 1A-J.93, diagonal 2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera,
diagonal J.78-2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los razonamientos que presenta la Suprema Corte de Justicia nos lo señalo como en el inciso A, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de un simple acto de comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que se podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. El que promovió el amparo decía que con esa citación se violaba el principio de su libertad de ambulatorio. De que no, que solo es un acto de comunicación y de ahí el implicado se enterará de que va la orden de presencia y de ser necesario, pues se le vinculará a proceso o no, pero no indica de que por sí se esté violando ese derecho que él tiene. Señalo que prosigue la sentencia, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. Entonces aquí refuerza el argumento diciéndonos que ya que se presente el implicado, ahí se enterará de todo aquello que conlleva por lo que se le está citando y si esta citación tiene alguna consecuencia como su vinculación al proceso. Pero de todos modos no por eso quiere decir que de hecho se le esté ya pues encerrando de principio, ¿no? Señalo que se refuerza el argumento con lo siguiente. En caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que a este acto de comunicación como tal no incide la libertad personal del citado. Se reitera lo mismo de que el citado puede asistir o no a la comparecencia y ahí se enterará. De no asistir voluntariamente, pues se le podrá hacer una orden de presentación forzosa y todavía una vez allí se enterará y se verificará si se le toma alguna medida cautelar. Antes de eso, pues no, el implicado puede seguir transitando libremente, de lo que se concluye, por lo que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que en contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente, el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción 4 de la ley de amparo. Entonces aquí está la justificación jurídica, su sustento jurídico en la ley y la argumentación necesaria para determinar que el amparo indirecto no procede. Bien, pasemos al punto 3. Dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Bueno, aquí señalo en el caso 1, en la época novena, y lo señalo aquí en los datos de identificación con el color amarillo, donde tenemos la tesis, donde fue publicado, la época, todos los datos necesarios para la identificación de este caso, si se quisiera investigar, ahí están señalados y aquí en amarillo señalé la novena época. Igual en el caso 2, digo que es la 10ª época y aquí lo señalo de igual manera con el color amarillo. De igual modo, en el caso 3, señalo que es la novena época donde se encuentra esta tesis.
Bien, dice, en el caso 4, en el punto 4, el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y señalo, de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo, nos menciona que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la misma propia Suprema Corte, es decir, plenos de circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la Ciudad de México, DF, tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. Por lo que en el caso 3, al mencionar que la jurisprudencia es dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los tribunales de circuito, se sobreentiende que cualquier órgano jurisdiccional debe de tomar en cuenta el criterio mencionado y resuelto en el caso 3 particular, que es la irretroactividad de la ley. Finalmente, en el punto quinto, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Ya lo había señalado en la Ley de Amparo, en su artículo 223 señalaba que eran necesarios una mayoría de cuando menos 4 votos. Reitero, en la Ley de Amparo anterior, cuando era una jurisprudencia por reiteración y se había presentado al menos 5 sentencias no interrumpidas con el mismo criterio. En la vigente Ley de Amparo, en su artículo 222, menciona que la mayoría son de 6 votos cuando se jurisprudencia es por precedentes obligatorios. Por lo que en el caso 1, tomando aprobación, en 4 casos se presenta la unanimidad, excepto en el último caso que menciona que fueron 5 votos. No menciona si había más ponentes, si había más votos o qué pasó. Por lo que con la ley anterior que tenía que ser aprobada porque eran 4 votos necesarios, y con la ley actual por irretroactividad de la ley también se tiene que, se tiene que tomarla en consideración. Entonces aquí señalo cómo está sustentada, subrayándole en amarillo, unanimidad de 4 votos, unanimidad de 4 votos, unanimidad de 4 votos, en el cuarto caso igual, y aquí es el caso que podría resultar, pues, causar contrariedad, porque solamente nos dice que fueron 5 votos. No sabíamos si había más votos, no sabíamos si fue por unanimidad, pero como lo argumenté con la ley anterior, bastaban 4 votos para que fuera aprobada. Finalmente nos pide el reto una conclusión y yo sustenté lo siguiente. Primero, debido a nuestra época, debemos imaginarnos cómo se desarrollaban los asuntos legales o los temas de autoridad antes de que existiera la figura de la ley de amparo o el juicio de amparo. En este sentido, tenemos a las autoridades haciendo uso de su poder y emitiendo sentencias y ejecutando actos sin apego a la ley y sin respeto con respecto a los derechos humanos. Podría haber un juez que, por el simple capricho, actuara de la manera que él considerara de acuerdo a su conveniencia. Por otra parte, tenemos al ciudadano sin recursos para defenderse ante un tribunal o sufriendo las penas que dicta una autoridad judicial. Todo, como lo mencioné esto, antes de que existiera el recurso del juicio de amparo. Continúo, ante esto surge la figura del juicio de amparo para poner un freno a los abusos de autoridad, donde si no existen las razones suficientes para que algún ciudadano sufra una pena, ésta no la pague por el simple capricho o conveniencia de la autoridad judicial. Un acto jurídico dictado por un órgano jurisdiccional debe de haber bases y ser motivado y sustanciado con todos los requisitos que marca la ley. De no cumplirse con estos requisitos, el individuo debe de interponer un juicio de amparo donde el quejoso se blinda contra todo abuso de autoridad que viole sus derechos humanos.
Como todo requisito jurídico tiene ahora sí que sus requisitos, sus partes y sus procedimientos que se deben de seguir y de cumplir de acuerdo a la ley. Así que de manera vertical tenemos las instancias que deben resolver si el acto reclamado tiene razón de ser o no. De cualquier modo, la sentencia creará un precedente de jurisprudencia que de cumplirse 5 veces en el mismo sentido, dará la invocación de jurisprudencia por reiteración. Si esta es dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha jurisprudencia debe de ser acatada por los órganos jurisdiccionales inferiores de toda la federación, marcando un precedente obligatorio. Si es ahora, y el caso de que si existe discrepancia entre los tribunales jurisdiccionales al aplicar una medida, se pueden presentar a juicio dos entidades jurisdiccionales en donde cada uno argumenta sus posturas y el juez o instancia superior debe de decidir qué criterio aplica justificándolo de manera jurídica. A esto le llamamos jurisprudencia por contradicción de criterios. Finalmente, es evidente que frente a un recurso injustificado judicialmente, el individuo tiene manera de defenderse si la razón y la ley lo asisten. Para esto último tenemos plasmados nuestros derechos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, 103 y 107, como la ley de amparo que nos indican de cómo, cuándo, por qué y dónde podemos presentar este recurso. Entonces, esta es mi participación con respecto al reto 2. Fue un gusto atenderlo y me despido deseándoles mucho éxito en este final de año. Mucha felicidad y adiós.